En mitad del desierto, a cientos de kilómetros de cualquier costa, hay barcos pesqueros oxidándose sobre la arena. No los llevó ninguna tormenta, no hubo ningún naufragio. Simplemente, el mar que los sostenía desapareció debajo de ellos. Esta es la historia de cómo el cuarto lago más grande del mundo se convirtió en apenas 60 años en un desierto de sal y polvo. Y de cómo esa decisión, tomada por un puñado de ingenieros hace más de medio siglo, sigue afectando a la vida de millones de personas hoy. El mar de Aral, situado en Asia Central entre Kazajistán y Uzbekistán, fue durante siglos uno de los 4 lagos más grandes del planeta, con una superficie cercana a los 68.000 kilómetros cuadrados, una extensión comparable a la de un país entero como Irlanda. A pesar de llamarse mar, en realidad es un lago salado sin salida al océano, alimentado por 2 grandes ríos que nacían en las montañas de Asia Central, el Amu Daria y el Sir Daria. Durante generaciones, ese equilibrio entre el agua que entraba de los ríos y la que se evaporaba bajo el sol del desierto mantuvo el nivel del mar prácticamente estable. Las ciudades de su costa vivían de la pesca. En su momento de mayor esplendor, el mar de Aral llegó a suministrar hasta una 1/6 parte de todo el pescado que se consumía en la Unión Soviética. Flotas enteras salían cada día desde puertos como Moynak, en la actual Uzbekistán, sosteniendo a miles de familias. Alrededor del mar existía todo un ecosistema humano y natural: pescadores, conserveras, mercados y una fauna rica en aves y peces que dependían de esas aguas. Nadie imaginaba entonces que ese mar, que llevaba miles de años ahí, podía desaparecer. En la década de 1960, la Unión Soviética se propuso convertir las áridas estepas de Asia Central en el mayor centro productor de algodón del mundo. El plan era, sobre el papel, sencillo: desviar el agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria mediante enormes canales de riego y usarla para transformar el desierto en campos de cultivo. Solo uno de esos canales, construido entre 1954 y 1960, medía unos 500 kilómetros de longitud y llegó a desviar 1/3 de todo el caudal del Amu Daria. El algodón, además, no es un cultivo cualquiera. Es una planta que exige enormes cantidades de agua, y plantarla precisamente en una de las regiones más áridas del planeta multiplicaba el problema. Buena parte de esa producción dependía además de un sistema de trabajo intensivo, en el que, durante décadas, se movilizó a gran parte de la población local, incluyendo a estudiantes y funcionarios, para la recogida del algodón durante la temporada de cosecha. El proyecto funcionó, al menos económicamente. La producción de algodón se disparó y la Unión Soviética se convirtió en una de las mayores potencias mundiales en ese cultivo. Uzbekistán, en particular, se consolidó como un gran exportador. Pero cada litro de agua que se desviaba hacia los campos de algodón era un litro que dejaba de llegar al mar. Al parecer, entre los propios ingenieros soviéticos no había ninguna sorpresa sobre lo que iba a pasar. Se dice que ya en 1968, un ingeniero soviético habría afirmado que era evidente para todo el mundo que la desaparición del mar de Aral era inevitable. Simplemente se consideró un precio aceptable a cambio del algodón. Durante la década de 1960, el nivel del mar de Aral empezó a descender a un ritmo de unos 20 centímetros al año. En los años 70, ese ritmo casi se triplicó, y en los años 80, el mar perdía entre 80 y 90 centímetros de profundidad cada año. Y a pesar de esa caída ya evidente y medible, la cantidad de agua extraída de los ríos para riego no dejó de aumentar. Se llegó a duplicar entre 1960 y 1980. Todo esto ocurrió, además, en un contexto de secretismo casi total. Durante los primeros años, mientras el proyecto algodonero se consideraba un éxito, el desastre ambiental que se estaba gestando se mantuvo prácticamente oculto al resto del mundo. No fue hasta 2003, cuando la NASA publicó imágenes por satélite mostrando la reducción del mar, que la comunidad internacional empezó a tomar verdadera conciencia de la magnitud del problema. En 1987,
La caída del nivel del agua fue tan drástica que el mar, que hasta entonces había sido una única masa de agua, se dividió en dos: el mar de Aral Norte, en territorio kazajo, y el mar de Aral Sur, repartido entre Kazajistán y Uzbekistán. Con el tiempo, incluso ese mar de Aral Sur acabaría fragmentándose en más partes, hasta perder su cuenca oriental por completo. Hay un capítulo de esta historia que durante mucho tiempo fue un secreto de Estado. En medio del mar de Aral existía una isla llamada Voz-Roshdeniya. Por su aislamiento, la Unión Soviética la utilizó durante décadas como campo de pruebas de armas biológicas, uno de los más importantes y secretos del país. A medida que el mar se secaba, esa isla dejó de ser una isla. El descenso del agua fue conectándola progresivamente con tierra firme, despertando la preocupación de que patógenos peligrosos, allí enterrados, pudieran quedar accesibles. Fue necesario llevar a cabo operaciones específicas para tratar de neutralizar esos restos años después. La ciudad de Moynac es hoy el símbolo más conocido de esta catástrofe. Antes fue una próspera ciudad portuaria uzbeca, con una flota pesquera activa y una economía que dependía por completo del mar. Hoy, el mar se encuentra a decenas de kilómetros de distancia, y en su lugar, sobre lo que antes era el fondo marino, hay un auténtico cementerio de barcos oxidados, varados sobre la arena, convertidos en una imagen que recorre el mundo como símbolo de este desastre. Las consecuencias para la población fueron mucho más allá de la pérdida de sus empleos como pescadores. Al desecarse, el antiguo fondo marino quedó expuesto, cargado de sal y de residuos de fertilizantes y pesticidas acumulados durante décadas de agricultura intensiva en la región. El viento se encarga de levantar ese polvo tóxico y transportarlo cientos de kilómetros, generando tormentas de arena salinizada que han sido vinculadas a un fuerte aumento de enfermedades respiratorias e intestinales entre la población local. La dieta de miles de familias también cambió por completo. Sin pesca y con tierras cada vez más salinizadas y difíciles de cultivar, muchas personas se vieron obligadas a emigrar de una región que, apenas 2 generaciones atrás, había sido próspera. El propio clima de la región cambió. El mar de Aral, como cualquier gran masa de agua, actuaba como un regulador térmico natural, suavizando las temperaturas de la zona. Al desaparecer, los inviernos se volvieron más fríos y los veranos más calurosos y secos, endureciendo aún más las condiciones de vida y de cultivo en toda la región circundante. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el problema del mar de Aral pasó de ser un asunto interno soviético a convertirse en un conflicto entre varios países recién independizados. Kazajistán y Uzbekistán se reparten lo que queda del propio mar, mientras que los ríos que antes lo alimentaban nacen y fluyen a través de Kirguistán y Tayikistán. En 1994, los 5 países de la región llegaron a firmar un acuerdo comprometiéndose a destinar parte de sus presupuestos a intentar recuperar el mar. Pero en la práctica, la cooperación real entre estos países ha sido mínima, en buena parte porque cada uno depende del agua de los mismos ríos para sus propias necesidades, ya sea agrícolas o energéticas. Esta falta de acuerdo ha hecho que el destino de cada mitad del mar haya sido completamente distinto. En el año 2005, con financiación del Banco Mundial, Kazajistán completó la construcción de la presa de Kocaral, una estructura de unos 13 kilómetros de longitud diseñada para retener el agua del río Sirdaria dentro del mar de Aral Norte, evitando que siguiera fluyendo hacia el moribundo mar de Aral Sur, en territorio uzbeco. El resultado ha sido, dentro de la magnitud de la tragedia, una de las pocas noticias positivas de esta historia. El mar de Aral Norte ha logrado recuperar parte de su nivel de agua, reducir su salinidad y permitir que la industria pesquera y parte de la biodiversidad de la zona vuelvan a resurgir, aunque a una escala mucho menor que la del mar original. En algunas localidades del norte, el mar que se había alejado decenas de kilómetros ha vuelto a acercarse lo suficiente como para que la pesca vuelva a ser una forma de vida viable. La situación del mar de Aral Sur, en cambio, es radicalmente distinta. Al depender de la Amudarya, un río cuya agua sigue siendo mayoritariamente utilizada para el riego del algodón en Uzbekistán.
esta parte del mar ha continuado secándose casi sin freno. Su cuenca oriental llegó a desaparecer por completo en 2014, reapareció brevemente por un deshielo especialmente fuerte y volvió a secarse del todo en 2021. En el lugar que ocupaba esa cuenca, hoy se extiende un nuevo desierto, conocido como Aralkum, formado enteramente por el antiguo lecho marino. Actualmente, el conjunto del mar de Aral conserva menos del 10% de su volumen de agua original. Es, según numerosos análisis internacionales, uno de los mayores desastres medioambientales provocados por el ser humano en la historia reciente, no causado por ningún fenómeno natural, sino por una serie de decisiones políticas y económicas sostenidas durante décadas. Y lo más inquietante es que el mar de Aral no es un caso único. En distintos puntos del planeta, otros grandes lagos y mares interiores están mostrando señales preocupantes de retroceso por causas muy parecidas: el exceso de extracción de agua para la agricultura y el consumo humano. El lago Chad, en África, o el mar Caspio son solo algunos de los nombres que los científicos vigilan hoy con inquietud. La pregunta que deja el mar de Aral no es solo qué salió mal en aquellos canales construidos en los años 60. Es cuántos otros lugares del planeta, ahora mismo, están recorriendo ese mismo camino, sin que la mayoría de nosotros lo sepamos todavía. Si te ha interesado esta historia, en los próximos días hablamos del vertido del Exxon Valdez, cómo un solo petrolero cambió para siempre la costa de Alaska. Suscríbete para no perdértelo.